a los términos incidente, hemos visto lo que corresponde al término accidente de trabajo y nos toca en este momento revisar lo que es la enfermedad profesional ocupacional. A diferencia del accidente de trabajo, que ustedes vieron que es imprevisto, es repentino, no avisa, se da de forma inmediata, ¿no es cierto? Las enfermedades profesionales u ocupacionales, ¿sí? De igual manera, pero se generan con una evolución. Aquí no se genera de manera inmediata. Entonces, este es el concepto que maneja tanto el reglamento del IES y de igual manera en algo es bastante compatible con el artículo 349 del Código de Trabajo. Vamos a ir revisando un poquito, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice sobre los conceptos? Dice, enfermedad profesional u ocupacional. ¿Cuál sería el término correcto? El término correcto es enfermedad ocupacional, pero la ley habla de enfermedad profesional. Porque como estos términos son sacados de España, en España se considera a los accidentes de trabajo y a las enfermedades profesionales se les conoce con un término. El término que involucra a los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales en España se llama riesgos profesionales. Así es como se lo llama. Entonces, ¿qué son los riesgos profesionales? Los riesgos profesionales son aquellos que por situación del trabajo se generan accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Entonces, en esos aspectos queda el término enfermedad profesional y lo maneja la ley, por eso aquí lo topamos. Sin embargo, el término correcto es hablar de enfermedad ocupacional porque la enfermedad deriva de la ocupación de la persona, más no de la profesión que pueda tener. Acá lo entendemos de esa manera en el Ecuador. Entonces, una enfermedad es ocupacional porque depende de la actividad que realiza el trabajador, ¿sí? Es decir, una enfermedad no sería ocupacional si no tiene relación con el trabajo o las actividades que realiza el trabajador. Entonces, vamos analizando el conceptito. Tenemos aquí, enfermedad profesional, afecciones crónicas. Ojo con este término. Antes, ¿sí? Y si ustedes revisan las resoluciones del IES anteriores, anteriores a la resolución 513 y 390 que habían antes, ¿no? Y comparan con el artículo 349 del Código de Trabajo, se hablaba antes de que una enfermedad profesional era una afección aguda o crónica. Es decir, si antes había una pequeña hipoacusia, se calificaba como enfermedad profesional antes. Antes, si había enfermedades o afecciones agudas que iban en camino a ser crónicas, ya se calificaban desde ya como enfermedades profesionales. Hoy no. Ahora el seguro de riesgos para calificar una enfermedad profesional tiene que ser crónica completamente para que se califique, ¿no? Y debe existir una relación, como les decía, directa del ejercicio de la profesión u ocupación, que aquí el término correcto es ocupación, la relación directa entre el trabajo y la enfermedad del trabajador, ¿no es cierto? Es decir, que el trabajador que realiza la ocupación, ¿sí? Que realiza el trabajador y tiene resultado, genera incapacidad laboral o podría no generar la incapacidad laboral, ¿no? En esos casos, muchos casos de enfermedad profesional generan incapacidad laboral, ¿no? Pero no se olvide que una enfermedad profesional como afección crónica genera en el trabajador afecciones que por los factores de riesgo a los que se está exponiendo puede representar o no en incapacidades laborales. Esa es una enfermedad profesional u ocupacional. No hablamos solo de accidentes, ¿no? Puede ser que una persona desarrolle un cáncer profesional, puede ser que una persona desarrolle un problema de trastornos musculoesqueléticos, ¿sí? Osteomusculares que puedan incapacitarle para el trabajo o que lo mantengan enfermo ya el resto de su vida, ¿no? Entonces, por eso es importante entender que si el origen es el trabajo, podría considerarse una enfermedad ocupacional, ¿sí? Entonces, de igual manera, así como vimos las características en los casos del accidente de trabajo, vamos a revisar en este momento las características que tienen que ver con enfermedad profesional ocupacional. Entonces, tenemos aquí, para que sea una enfermedad profesional calificada u ocupacional, primero, menor intensidad y mayor duración. Al revés de lo que eran los accidentes. ¿Se acuerda? El accidente era de mayor intensidad y de menor duración. Así eran los accidentes. Las enfermedades son de menor intensidad. Mira, tú muchas veces puedes ver una persona que se encuentra
enferma y no lo sabemos, ¿no? Internamente la persona capaz que ni esa persona mismo sabe que está enferma o está desarrollando una enfermedad. Es de menor intensidad y de mayor duración porque una enfermedad no se genera de la noche a la mañana. Una enfermedad laboral requiere años para que se desarrolle. Una silicosis profesional podría pasar de los 10 años, una asbestosis de los 10 años, una sordera profesional podría generarse a partir de 2 años, 2 años y medio, dependiendo de muchas variables, ¿no? El tiempo de exposición dependerá de la resistencia del trabajador, características individuales. Sí, puede existir diferentes variables inclusive para que se pueda desarrollar una enfermedad profesional, en algunos con más gravedad que en otros, ¿no? Sin embargo, hay que entender que los aspectos de enfermedad profesional todos pasan por 3 estadios, ¿sí? Hay 3 estadios o 3 fases para que se considere una enfermedad profesional. Primer estadio, todavía se lo puede prevenir. Es un estadio preventivo, ¿sí? Se lo puede prevenir, es la persona que está iniciando con exposición, se puede prevenir, se puede empezar desde ahí a controlar que no desarrolle una enfermedad profesional. No se olvide que las enfermedades profesionales se desarrollan con el transcurso de los años, ¿sí? Segundo estadio, segunda fase, ¿sí? Ya hablamos nosotros de curativo o correctivo. Ya la persona está enferma, tiene una fase aguda, se puede ir curando a la persona, se puede ir haciendo acción de remediación para que no se agrave la enfermedad. No se olvide que las enfermedades profesionales son irreversibles cuando ya están en estadio avanzado, ¿sí? Y el tercer estadio, como lo hemos mencionado, ¿sí? El primero era preventivo, el segundo estadio era curativo y el tercer estadio ya es irreversible. Al decir irreversible, ya la enfermedad profesional ha desarrollado en la persona, ya tiene incapacidades, ya esos aspectos no tienen cura. La persona vive así durante algún tiempo o, siendo el caso, puede morir o fallecer después, ¿no? Considerando que el origen de estas enfermedades es los factores de riesgo que se han generado en el trabajo, ¿sí? ¿Ok? Perfecto. Y en base a esto, hay criterios para considerar. El seguro de riesgos para calificar una enfermedad profesional no solamente dice, no, es que el señor trabajó tantos años y se exponía a ruido y ya con eso el señor ya tiene una enfermedad profesional. O no, lo que pasa es que el señor tenía una silla, como muchas personas me saben decir, es que la silla le ha dañado durante tantos años la espalda. No solamente depende de eso. Hay muchas variables de igual manera para que se califique una enfermedad profesional. Ahora, no se olvide el criterio que habíamos hablado aquí. Tiene que haber la relación causa-efecto. Si no hay esta relación causa-efecto directamente generada por, en estos casos, el trabajo, no se puede demostrar una enfermedad profesional. Les voy a poner un sencillo ejemplo. Una persona que trabaja como diseñador gráfico tiene que trabajar muchas veces aspectos de colores muy minuciosos y esa persona durante el transcurso de los años, ¿sí?, manifiesta que su agudeza visual se ha agravado, ¿sí? Y él dice, yo tengo una enfermedad profesional, así como muchos arquitectos que hacían planos milimétricos antes, ¿no es cierto? Entonces muchos de ellos decían, yo tengo en esos aspectos una pérdida visual y eso es una enfermedad profesional, y muchos querían demandar enfermedad profesional. El seguro de riesgos no los aceptaba. ¿Por qué razón? Porque la agudeza visual no se puede demostrar que sea 100% generada directamente por el trabajo. Reitero lo dicho, para que sea una enfermedad profesional tiene que demostrarse que la causa 100% demostrable es del trabajo para que haya sido generada la enfermedad de carácter profesional. Entonces, si el seguro de riesgos así lo considera, en los casos en los cuales no se pueda considerar, no se olvide que existe la Comisión de Evaluación de Incapacidades, ¿no es cierto?, el CBI, ¿sí? Entonces, la Comisión de Evaluación de Incapacidades es un departamento que se encuentra dentro del seguro de riesgos que se encarga de analizar todos los casos, en especial aquellos casos que no son fáciles de identificar si serían o no casos de sospecha de enfermedad profesional, ¿no? Por eso llamamos sospecha, porque todavía no se puede confirmar, ¿no? Muy bien, vamos analizando estos aspectos de la enfermedad profesional y sus criterios. Para considerar una enfermedad profesional, se necesita, conforme lo establece el IES, establecer 5 criterios de análisis. Primero, criterio clínico. ¿Cuál es el criterio clínico?
El criterio clínico es aquel donde la persona debe manifestar signos y síntomas de la enfermedad, ¿sí? O sea, se demuestra que la persona tiene signos y síntomas respiratorios. Entonces, como el señor ha trabajado en una empresa donde se maneja, por ejemplo, el tema de fibras, podría ser que tenga una enfermedad profesional ocupacional. Entonces, el primer criterio es el clínico, pero no basta con eso, o sea, no basta con que yo le vea que el señor tiene esos síntomas. No basta que el señor tenga esos síntomas, ¿sí? Vamos al segundo estadio. El segundo criterio es el criterio ocupacional. ¿Cuál es el criterio ocupacional? El criterio ocupacional es aquel criterio en el cual se demuestre que la persona se encuentra desarrollando las actividades que puedan tener relación con la enfermedad que tenga, en este caso con el criterio clínico. Entonces, si es que no hay la relación entre el trabajo o la posible relación entre el trabajo y el criterio clínico de signos y síntomas, tampoco podría considerarse una sospecha de enfermedad profesional, ¿no? Entonces, ese es otro aspecto importante, pero no significa que con eso ya. Entonces, si resulta que tiene signos y síntomas y resulta que el señor sí trabaja en una empresa que puede tener relación con ese aspecto respiratorio, por ejemplo, entonces ya sería una enfermedad profesional. No. Aparte de eso, el criterio higiénico y epidemiológico. ¿Cuál es el criterio higiénico y epidemiológico? Higiénico, demostrar cuáles son los valores que puedan existir de exposición ocupacional dentro de esa empresa, ¿no? Capaz que trabaja con fibras. Entonces, se solicitará que se demuestre que existan, obviamente, mediciones de cuánta cantidad de fibra puede haber en el ambiente y en base a eso comparar para ver si realmente puede haber un criterio de que la cantidad de contaminante que exista puede haber sido la que genere la enfermedad al trabajador. Y el otro criterio, que es el epidemiológico, que tiene relación con el resto de personas. Si resulta que esta persona tiene esta sospecha de enfermedad, puede ser que también el resto de personas de esa área de trabajo o la mayor cantidad de personas de esa área de trabajo pueda tener también una enfermedad profesional. Es decir, si una persona presenta una sospecha de enfermedad profesional, pero el resto de personas no presenta ese tipo de afectación y no hay un criterio higiénico, podría descartarse una enfermedad profesional, una sospecha de enfermedad profesional. Entonces, no se olvide que una enfermedad profesional en un lugar de trabajo puede darles a todos los trabajadores como puede darle a la mayoría, ¿no? Entonces, ese es el criterio epidemiológico, ¿no? De igual manera, los análisis de laboratorio. El criterio de laboratorio es un tema muy importante como para considerar este tipo de aspectos. Al decir un criterio de laboratorio, hablamos específicamente sobre lo que se relaciona con el tema de los análisis clínicos, los análisis médicos que se hayan realizado, ¿no es cierto? Los exámenes de laboratorio nos dirán mucho para tratar de confirmar estos aspectos importantes. Y al final, verificar si se encuentra enlistado dentro del listado de enfermedades profesionales del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, o si es que se encuentra calificado a nivel internacional, o si fuese el caso calificado por la Comisión de Evaluación de Incapacidades del IES bajo criterios médicos, ¿no? Entonces, esos son los 5 criterios que se manejan como para poder entender los criterios de una enfermedad profesional o enfermedad ocupacional. Le vamos a ver cómo se hace el proceso de reporte, pero lo importante de este tema es entender que una enfermedad profesional tiene que tener relación con el trabajo. Es decir, si nosotros hablamos que esta persona presenta problemas respiratorios, ¿sí? Hay que demostrar que esto ha sido el trabajo el que lo ha generado. Si no podemos demostrar que el trabajo de manera directa ha generado esa incapacidad en el trabajador, nosotros no podemos hablar de una enfermedad profesional, ¿sí? No se olvide que el señor puede ser también, puede ser que haya sido fumador, puede ser que el señor tenga otro tipo de actividad económica. Entonces, el seguro de riesgos se investigará igual que la organización, igual que la empresa, si es que el señor o el trabajador tiene alguna otra actividad laboral o si hay antecedentes. Hay personas que están trabajando actualmente en empresas que trabajaron muchos años en otro tipo de empresas expuestos a factores de riesgo que le generaron en su tiempo su respectiva enfermedad, ¿no? Y que más bien se agravó en la empresa actual o se manifestó en la empresa actual, pero que realmente fue adquirido antes. Entonces, todo eso se investiga con la finalidad incluso de establecer la respectiva responsabilidad patronal para el empleador en el caso de ser una enfermedad profesional debidamente demostrada, ¿no? Porque con seguridad lo hacemos bien, por ti y tu familia. Cumple las normas, trabaja para vivir.